en Madrid, en un aula donde nadie mira más allá de los libros. Dos personas estaban a punto de encontrarse, sin saber que ese encuentro les cambiaría la vida. Él era un profesor que enseñaba a todos, pero que ya no se sentía visto por nadie. Y ella, una alumna adulta tan silenciosa, tan invisible, que muchos ni recordaban su nombre, hasta que un día, una simple frase escrita en un papel despertó a dos almas que ya estaban cansadas de fingir. Nada romántico, nada planeado, solo dos corazones que se reconocieron en medio del ruido. Porque a veces, lo más fuerte no es el amor, sino ese instante en el que alguien, por fin, te ve de verdad. Y justo aquí, empieza la historia que nunca debió ocurrir, pero que era imposible detener. En Madrid, en un edificio antiguo que había visto pasar generaciones de estudiantes, el aula 3B siempre tenía un silencio diferente. No era silencio de disciplina, era un silencio más profundo, como el que se siente cuando todos están presentes físicamente, pero nadie está realmente ahí. El profesor Adrián caminaba entre las mesas con la calma de quien ha aprendido a vivir dentro de su propia mente para no sentir el peso del mundo exterior. Su ropa era sencilla, su postura correcta, su voz suave, pero sus ojos tenían ese cansancio silencioso que solo se nota cuando uno sabe reconocerlo. Aquella mañana, mientras los estudiantes realizaban un ejercicio de escritura creativa, él se detuvo junto a la ventana. Afuera, la luz dorada de Madrid iluminaba los balcones con ropa tendida, los cafés que empezaban a llenarse, las voces lejanas de un barrio que despertaba. Dentro del aula, sin embargo, todo era más lento, más apagado, como si cada persona respirara solo lo necesario para seguir funcionando. Fue entonces cuando vio algo que no esperaba: una hoja doblada sobre la mesa de la última fila. Él conocía cada rincón del aula, cada gesto de sus alumnos, cada detalle mínimo. Pero esa hoja no estaba allí antes. Se acercó, curioso casi sin quererlo, y la tomó con la punta de los dedos, como si fuera algo frágil que pudiera romperse con el simple contacto. La abrió y leyó. A veces el alma se esconde para que nadie la vuelva a romper. Se quedó quieto, tan quieto que por un momento sintió que el aula se detenía con él. No era una frase cualquiera. Tenía un peso, un eco. Era el tipo de frase que no se escribe para cumplir con un ejercicio, sino para sobrevivir a algo. Levantó la mirada, y sus ojos encontraron a una mujer que llevaba semanas pasando desapercibida. Lucía. Había llegado al curso hacía poco. Nunca hablaba demasiado, nunca alzaba la mano, nunca buscaba atención. Parecía moverse con la delicadeza de quien intenta no ocupar espacio, como si temiera molestar al mundo simplemente por existir. Sus manos, siempre entrelazadas sobre la mesa, parecían estar acostumbradas a sostener más peso del que decía. Su mirada rara vez se levantaba, pero ahora lo hizo. Fue un segundo, quizá menos, pero Adriano sintió como un golpe suave en el pecho. Sus ojos coincidieron, y fue como si los dos se hubieran reconocido sin haberse visto nunca antes. Lucía desvió la mirada enseguida, como si se hubiera arrepentido de permitir que alguien entrara en su mundo, aunque fuera por un instante. Cuando terminó la clase, los estudiantes comenzaron a salir rápidamente. Risitas, mochilas cerrándose, pasos apurados. Ninguno de ellos miró hacia atrás. Adrián se quedó de pie, aún sosteniendo la hoja, y cuando ella pasó a su lado, él la llamó. «Lucía, ¿puedo hablar contigo un momento?» Ella se detuvo, pero no se giró, como si la simple idea de ser llamada por su nombre la sorprendiera. Después de un par de segundos, se volvió con esa expresión tímida que parecía pedir permiso por existir. «¿Yo?» preguntó bajito. «Sí», respondió Adrián, mostrando la hoja. «Quería preguntarte sobre lo que escribiste». Ella tragó saliva. Parecía buscar palabras que no encontraba. Sus dedos se entrelazaron aún más fuerte, como si intentara sujetarse a sí misma. No era para nadie», murmuró. «Solo se me salió». Adrián notó algo en su voz. No era miedo exactamente. Era una mezcla de protección y cansancio. Como alguien que ha pasado tanto tiempo guardando su interior, que ya no sabe cómo compartirlo sin pensar que está cometiendo un error. «Es hermosa», dijo él con sinceridad. «Y verdadera». Lucía parpadeó, sorprendida. «La gente no suele entenderla», susurró. «La gente no siempre sabe mirar», respondió él sin pensarlo. Ella levantó un poco la cabeza. Fue un gesto pequeño, pero para alguien como ella, era enorme.
como abrir una puerta apenas 1 centímetro, pero suficiente para dejar entrar luz. Ese día terminó distinto. Adrián salió del aula sintiendo algo que no había sentido en meses, una chispa, una sensación de que algo había cambiado, aunque no supiera describirlo. Caminó por el pasillo mientras los rayos del sol entraban por las ventanas, y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si quizá todavía quedaba algo dentro de que pudiera despertar. Los días siguientes, algo empezó a moverse lentamente. Lucía llegaba siempre la primera. Se sentaba en su lugar de siempre, pero ahora, cuando Adrián hablaba, ella lo escuchaba con una concentración distinta, como si cada palabra tuviera un significado especial. Y él también empezó a notar cosas pequeñas, cómo se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja cuando estaba nerviosa, cómo escribía suavemente como si no quisiera que el papel sufriera, cómo su respiración cambiaba cuando se acercaba. Una tarde, mientras todos escribían un relato corto, él pasó por su mesa. Era un gesto que hacía con todos los alumnos, pero cuando se detuvo frente a ella, notó algo diferente. En su hoja había otra frase. Lo difícil no es estar solo, es estar rodeado de gente y sentirse invisible. Él inhaló despacio. Esa frase era exactamente lo que él mismo había sentido durante meses, aunque jamás lo hubiera dicho. «Lucía», dijo suavemente, «¿siempre te has sentido así?» Ella no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron sobre la hoja, como si las palabras escritas fueran más fáciles que las que tenía que decir en voz alta. «A veces», murmuró. «No sé cómo explicarlo. Es como si yo estuviera, pero no importara si estoy o no». Adrián se quedó en silencio. No quería decir algo torpe, algo que sonara a consuelo vacío. Así que simplemente dijo la verdad. «A mí me pasa lo mismo». Lucía lo miró, y en ese momento sus ojos se encontraron otra vez. Y fue distinto. Ya no era sorpresa. No era timidez. Era algo más profundo, un reconocimiento. Como dos personas que, sin tocarse, comparten una herida parecida. Ese día, cuando terminó la clase, Lucía esperó a que todos salieran. Caminó hacia la puerta, pero antes de cruzarla, se detuvo y miró atrás. «Gracias», dijo con una voz casi imperceptible, «por verme». Adrián sintió un nudo en el pecho. No sabía qué responder sin romper la delicadeza de ese momento. «Gracias a ti», contestó finalmente, «por dejarte ver». Lucía sonrió por primera vez. Pequeño, tímido, pero tan real que parecía iluminar la sala entera. Y después se fue, dejándolo allí, de pie, tratando de entender cómo una sola persona podía mover tanto dentro de sin siquiera tocarlo. Aquella noche, Adrián llegó a casa con una sensación que no reconocía. No era alegría completa, ni tristeza. Era algo intermedio, algo cálido, algo que se parecía peligrosamente a esperanza. Y mientras preparaba un té, se sorprendió a sí mismo pensando en la frase de Lucía, en sus ojos, en la manera en que lo había mirado cuando por fin se sintió vista. No sabía qué iba a pasar. No sabía por qué ella había aparecido en su vida en ese momento. Pero sí sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía invisible. Los días comenzaron a cambiar sin que ninguno de los dos lo notara de inmediato. No fue un cambio brusco, ni evidente, ni escandaloso. Fue silencioso, casi invisible, como ellos mismos habían sido durante tanto tiempo. Adrián empezó a esperar inconscientemente esos momentos en los que Lucía entraba al aula, siempre con ese paso tranquilo, esa forma de mirar el suelo como si no quisiera imponer su presencia. Y Lucía, sin saber por qué, comenzó a sentir que ese aula ya no era un lugar frío, sino un espacio donde podía respirar sin miedo. Adrián se sorprendía a sí mismo observándola más de lo necesario, no con una mirada apresurada ni impulsiva, sino con una atención cuidadosa, casi respetuosa, como quien contempla algo frágil que no quiere romper. Notaba cómo ella parecía relajarse cuando él estaba cerca, cómo su escritura fluía con más seguridad, como sus hombros ya no estaban siempre tensos. Y eso despertaba algo en él. No era deseo inmediato, era algo más profundo, una necesidad extraña de proteger, de comprender, de acompañar. Lucía, por su parte, comenzó a sentirse distinta. No porque alguien la alabara, ni porque su vida hubiera cambiado de golpe, sino porque por primera vez sentía que su presencia tenía peso, que si un día faltaba, alguien lo notaría, que si hablaba, alguien escucharía. Y ese alguien era Adrián. Una tarde,
Mientras la luz del sol entraba inclinada por las ventanas altas del aula, Adrián se dio cuenta de algo que lo dejó inquieto. Sonreía sin darse cuenta cuando hablaba con ella. No era una sonrisa amplia, ni evidente. Era suave, sincera, de esas que nacen cuando el corazón baja la guardia sin pedir permiso. Lucía, dijo ese día, después de clase, ¿te gustaría participar en un pequeño proyecto de escritura? Nada obligatorio, solo si te apetece. Ella dudó. Siempre dudaba, pero esta vez fue distinto. Sí, respondió. Me gustaría. Ese sí fue pequeño, pero para ella significaba mucho. Significaba confiar. Significaba quedarse. Empezaron a verse más a menudo. Siempre en el aula, siempre con respeto, siempre con una cercanía que no necesitaba explicaciones. Hablaban de libros, de frases que les dolían, de silencios que decían más que las palabras. Adrián descubrió que Lucía tenía una sensibilidad profunda, una forma de ver el mundo que no buscaba llamar la atención, pero que tocaba el alma sin esfuerzo. Y Lucía descubrió en Adrián a un hombre que no pretendía salvarla, ni cambiarla, ni corregirla, solo verla tal como era. Con el paso de los días, Adrián empezó a sentirse diferente fuera del aula también. Caminaba por Madrid con una ligereza nueva. Las calles parecían menos ruidosas, el cielo más cercano. Y aunque no lo admitía en voz alta, sabía que algo en su interior estaba despertando. Algo que había mantenido dormido por miedo, por cansancio, por decepciones pasadas. Una tarde lluviosa, Lucía llegó empapada al aula. El resto de los alumnos no había venido. Madrid estaba cubierta por un gris suave, casi íntimo. Adrián la miró entrar, con el pelo ligeramente húmedo, los ojos cansados, pero vivos. «Puedes sentarte», dijo. «Hoy no habrá clase como tal». Lucía sonrió con timidez. «Gracias». Se sentaron frente a frente, separados solo por una mesa. El sonido de la lluvia llenaba el espacio. Durante unos segundos no dijeron nada. Y ese silencio no era incómodo, era cálido. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lucía finalmente. «Claro. ¿Por qué me miras?», como si importara. La pregunta lo desarmó. Adrián respiró hondo. No quería mentir. Tampoco quería decir demasiado. «¿Por qué importas?», respondió. «Aunque no siempre te lo hayan demostrado». Lucía bajó la mirada. Sus manos temblaron apenas. «Nadie me había dicho eso antes», susurró. Adrián sintió una presión en el pecho. En ese instante entendió algo con claridad. Lo que sentía por ella ya no era solo empatía. Era un vínculo profundo, una conexión que había crecido sin ruido, sin permiso, sin advertencias. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa para Adrián. Sabía que debía ser cuidadoso. Sabía que había límites. Pero también sabía que lo que sentía era real, limpio, humano. No era un impulso. Era una certeza lenta, firme. Lucía también lo sentía. En la forma en que su corazón se aceleraba cuando él decía su nombre. En cómo su día cambiaba solo por haberlo visto. En cómo, por primera vez, no se sentía invisible cuando pensaba en alguien. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los edificios y el aula se llenaba de una luz anaranjada, Adrián habló. «Lucía, hay cosas que no siempre se pueden decir fácilmente». Ella lo miró, con esa atención absoluta que solo se presta cuando algo importa de verdad. «Lo sé, pero también hay cosas que no decirlas duele más». El silencio volvió. «Tenso, intenso. ¿Te veo?», dijo él finalmente. «No como alumna, como persona, como alguien que merece ser elegida». Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella. No de dolor, de alivio. «Yo también te veo», respondió. «Y eso me da miedo, pero también me hace sentir viva». No hubo besos, no hubo gestos exagerados, solo miradas cargadas de verdad. Y en esa contención había más romance que en cualquier promesa. Con el tiempo, Lucía comenzó a cambiar. Caminaba más erguida, hablaba con más seguridad. Y Adrián se permitió sentir. Se permitió aceptar que amar no siempre es perder el control, sino aprender a cuidar. El último día del curso llegó sin aviso. El aula estaba vacía otra vez. Adrián y Lucía se quedaron de pie, uno frente al otro. «Gracias», dijo ella, «por no pasar de largo». «Gracias a ti», respondió él, «por recordarme quién soy». Se miraron una última vez, sabiendo que lo que habían compartido ya los había transformado. No importaba lo que viniera después.
porque ya no eran los mismos. A veces, el amor no necesita ser ruidoso para ser verdadero. A veces, basta con ser visto, para volver a existir. El invierno avanzaba y Madrid parecía cubrirse de una luz más suave, como si todo el mundo se acomodara al ritmo lento de Adrián y Lucía. Ellos ya no eran simplemente profesor y alumna, habían dejado atrás las barreras silenciosas que los habían mantenido distantes. Su relación, construida sobre miradas y frases escritas, estaba empezando a transformarse en algo que ninguno de los dos había previsto. Un cariño profundo, una intimidad silenciosa, una complicidad que hablaba sin palabras. Cada clase se volvió un ritual delicado. Adrián notaba cómo Lucía anticipaba sus comentarios, cómo sus manos dibujaban pequeños garabatos que contaban más de lo que decían sus labios. Lucía, a su vez, percibía cada gesto, cada pausa, cada palabra de él, y en su corazón crecía la sensación de pertenecer a un lugar donde finalmente podía ser vista. No había prisa, no había ruido, solo la comprensión de dos personas que habían aprendido a valorar lo invisible. Una tarde, mientras la luz dorada se filtraba por las ventanas del aula, Adrián le pidió a Lucía que se quedara después de la clase. El aula estaba vacía, solo ellos dos, y el silencio se sentía como un abrazo cálido. Adrián tomó una de las hojas que ella había escrito días antes y la sostuvo suavemente entre sus manos. Lucía, dijo con voz temblorosa, pero firme, cada vez que leo tus palabras, siento que me muestran algo que no sabía que necesitaba ver. Me enseñan a recordar quién soy y también a confiar. Lucía bajó la mirada. Sus manos temblaban apenas. No sé cómo decirlo, susurró. Pero yo también siento algo que nunca había sentido antes. Algo que me asusta, pero que también me hace feliz. El silencio entre ellos estaba cargado de significado. No necesitaban gestos exagerados. Sus miradas decían más que cualquier palabra. Un reconocimiento mutuo, una aceptación de su vulnerabilidad y de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Con el paso de los días, su cercanía se volvió natural. Caminaban juntos por los pasillos del instituto, compartían risas suaves, miradas cómplices y silencios que hablaban de confianza. Cada momento parecía pequeño para el mundo exterior, pero para ellos era inmenso, lleno de significado. Cada palabra escrita en sus cuadernos, cada frase murmurada en voz baja, era un puente hacia la conexión emocional que estaban construyendo. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, Lucía decidió arriesgarse. Adrián, dijo, su voz apenas audible, creo que me estoy dando cuenta de que quiero estar más cerca de ti. No solo aquí, sino en todo. Pero tengo miedo de que eso cambie lo que tenemos. Él la miró con intensidad, y con una calma que solo llega cuando uno sabe lo que siente. Lucía, yo también lo siento. Lo que tenemos es delicado, pero verdadero, y no quiero perderlo. Por eso, quiero que lo vivamos, poco a poco, a nuestro ritmo, sin miedo. Ese momento fue decisivo. Sus manos se rozaron, primero tímidamente, luego con seguridad. No había prisa, solo una afirmación silenciosa de que ambos estaban presentes, conscientes y abiertos a lo que su vínculo podía convertirse. Esa tarde marcó un antes y un después. Comprendieron que amar no siempre es dramático, que a veces el verdadero romance nace de la paciencia, del entendimiento, de ser vistos y aceptados. Los días siguientes trajeron nuevas experiencias. Compartieron cafés después de clase, paseos por Madrid donde cada calle parecía cobrar un sentido diferente. Cada conversación, cada gesto, cada sonrisa consolidaba la certeza de que habían encontrado algo auténtico. La ciudad que antes parecía indiferente, ahora era un escenario lleno de oportunidades para compartir momentos que fortalecían su relación. Lucía empezó a confiar más en sí misma. Su forma de caminar se volvió más segura, sus palabras más firmes, su risa más libre. Adrián, por su parte, encontró un equilibrio que había perdido hacía años. Su corazón volvió a latir con una mezcla de emoción y serenidad que lo hacía sentirse vivo sin que tuviera que buscarlo. Juntos, aprendieron que el amor no se trata solo de pasión, sino de presencia, de escucha, de acompañamiento sincero. El invierno dio paso a la primavera, y con ella, la luz del sol parecía más cálida, más intensa. Una tarde, mientras el instituto estaba casi vacío, Adrián y Lucía se sentaron frente a la ventana del aula, observando cómo el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosas. En ese momento, Lucía apoyó suavemente su cabeza en el hombro de Adrián. Él la rodeó con un brazo, y no dijeron nada. No hacía falta.
El simple contacto, la cercanía, la sensación de estar juntos en un mundo que de otra manera podría ignorarlos, era suficiente. Fue entonces que Adrián susurró: «Gracias por enseñarme a sentir otra vez y por dejarme ver quién eres realmente». Lucía levantó la cabeza, lo miró a los ojos y dijo con sinceridad: «Y gracias a ti por verme, por elegirme sin presiones, por mostrarme que ser visto no duele y que ser amado no asusta cuando es verdadero». Ese instante se convirtió en un hito invisible, pero poderoso, de su relación. No había dramatismos exagerados, ni declaraciones grandilocuentes. Solo dos personas que habían aprendido a reconocerse, aceptarse y sostenerse mutuamente. Era un amor humano, profundo, emocionalmente inteligente, nacido de la paciencia, la comprensión y la verdadera conexión. Al final del día, mientras la ciudad se llenaba de luces doradas y los últimos estudiantes abandonaban el instituto, Adrián y Lucía permanecieron juntos, sabiendo que lo que tenían no era un accidente ni una coincidencia. Era la culminación de encuentros silenciosos, de miradas que habían visto más allá de las apariencias, de palabras que habían sanado heridas invisibles. Y así, entre el murmullo de la ciudad y el calor de su compañía, comprendieron la lección más importante. El amor verdadero no siempre se trata de grandes gestos, sino de pequeños momentos compartidos, de ser visto y aceptado por completo, y de permitir que otro entre suavemente en tu mundo sin romperlo, sino enriqueciéndolo.